Como por algo de lo estamos. Abajo tiene, señorita, abajo tiene una buenos días. Buenos días. Bien, vamos a hacer la clase de seminario. Y hoy día tenemos el último práctico. ¿Ya? Hoy es el único práctico que hay sobre el tercer reparto. Por lo tanto, aprovechenlo al máximo. No vayan a jugar con las manos. Bien, vamos a hablar sobre el binario hoy día y el tema es bastante especial. Cuando nosotros observamos, ¿cierto?, al individuo, vamos a encontrar que en la parte posterior, detrás del peritoneo, vamos a encontrar algunos órganos que tienen que ver con toda la fixación, ¿cierto?, del plasma sanguíneo. En este caso, la producción de orina.
cambio, dos órganos especiales que son los riñones. Estos riñones van a ser, ¿no es cierto?, elementos básicos en los cuales se va a formar la orina. ¿Cómo son los riñones? Tienen forma de una habichuela, ustedes pueden ver allí, los dos son pares, son órganos pares, por lo tanto hay un riñón derecho y un riñón izquierdo. ¿Cuáles son sus características anatómicas? Tienen una cara anterior, que vemos aquí, que es bastante abombada, tienen una cara posterior, que es mucho más aplanada, ¿ya? Tienen un margen lateral, que es este que vemos aquí, y un margen medial, que es este otro que vemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener, ¿no es cierto?, anatómicamente un elemento, ¿no es cierto?, que tiene además dos polos, un polo superior, que es este que vemos aquí, y un polo inferior que vemos acá. ¿Ya? Ahora, el margen medial es importante. ¿Por qué es importante? Porque en este margen medial nosotros vamos a encontrar el ilio, es decir, la puerta de entrada que equivale a la entrada de los vasos, ¿ya?, tanto arteriales como venosos, y la salida, ¿no es cierto?, un elemento que se llama la pelvis renal, que es la que saca externamente la orina del interior de este riñón. Entonces, no se olviden, terminología anatómica internacional, el anterior, posterior, margen lateral, medial, y en el margen medial está el ilio renal, y a través del ilio nos metemos a un espacio que hay dentro del riñón que se llama seno renal, que es un espacio interno. ¿Ya? Ahora, el riñón está digamos, recubierto por una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa le da la forma del riñón. El riñón tiene una forma muy especial, que es la que vemos aquí, ¿no es cierto?, que es la forma que tenemos claramente. ¿Cuáles son las medidas del riñón aproximadamente? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es un riñón. Tiene una altura entre 10 a 12 centímetros aproximadamente. Tiene una anchura, ¿no es cierto?, de 5 a 8 y un grosor entre 3 a 5 centímetros aproximadamente. Un peso promedio de 170 gramos. 170 gramos es el peso promedio que tiene el riñón. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, un riñón único. Su cara anterior siempre es abombada, ¿no? Notes ese detalle. Cuando ustedes vean el riñón, lo van a ver independiente, solo allí, van a darse cuenta que cuál es su cara anterior y cuál es su cara posterior. La cara posterior es plana, tiende a ser aplanada, ¿ya? Y siempre el margen medial, ven ustedes cómo llega la arteria renal aquí, ¿ya?, y se distribuye, y cómo salen las venas renales del interior del riñón. Y además, esta estructura que vemos aquí, ¿no es cierto?, que viene de dentro, que se llama la pelvis renal. Entonces, esos detalles son importantes. Aquí vemos una fotografía real de cómo están los riñones en nuestro cuerpo. Ustedes pueden ver, aquí vemos el riñón, aquí vemos la vena cava inferior, por lo tanto, esta vena cava inferior está más cerca del riñón derecho, En cambio, la aorta que vemos acá, esta es la arteria aorta que va aquí, está más cerca del riñón izquierdo. Esa característica les da una diferencia fundamental en cuanto a las longitudes de qué, de las venas, ¿no es cierto?, y de las arterias. Y ustedes se dan cuenta, el riñón derecho, este riñón derecho que tenemos allí, está más cerca de la vena renal, por lo tanto la vena del riñón derecho es corta. En cambio, miren el riñón izquierdo, miren la vena que tiene, es mucho más larga. Por lo tanto, es más larga la vena del izquierdo, la vena del derecho más corta. La cosa inversa es en la arteria. La arteria del riñón izquierdo es más corta. ¿Por qué? Porque existe una relación más directa con la aorta. En cambio, la arteria del riñón derecho es más larga. ¿Ya? O sea, hay esas diferencias que hay que tenerlas en cuenta. Ahora, posición del riñón. El riñón tiene una posición dentro de nuestro cuerpo en relación a qué cosa, a la columna vertebral. ¿Ya? Los dos riñones no están en la misma posición. Uno es un poquito más bajo que el otro, 1 centímetro
centro más bajo que el otro. Entender, ¿cierto?, que el derecho llega más o menos a la 12ª vértebra torácica, ¿ya? En cambio, el otro comienza de la primera lumbar hacia abajo. ¿Cuál es el que es más bajo? El derecho. El derecho es más bajo que el izquierdo. ¿Y a qué se debe que el derecho sea más bajo que el izquierdo? Se debe generalmente a que al lado derecho nosotros tenemos un gran órgano que se llama hígado. Y el hígado, ¿no es cierto?, ocupa el espacio completo, el hipocondrio derecho y parte de la parte lateral también, y eso hace entonces que el riñón derecho sea un poco más bajo que el riñón izquierdo. Porque en el lado izquierdo no existen, ¿no es cierto?, estructuras de gran magnitud como al lado derecho. ¿Cuáles son sus relaciones? Los riñones están cubiertos, como pueden darse cuenta ustedes, por el peritoneo. El peritoneo cubre los riñones, por lo tanto los riñones están posterior al peritoneo. Se llaman órganos retroperitoneales. Y ustedes ven que están cubiertos, ¿no es cierto?, por peritoneo. ¿Bien? Y están relacionadas con muchas estructuras, ¿cierto?, tanto por su cara anterior como por su cara posterior. ¿Bien? En la parte superior, estos riñones tienen algo importantísimo, y ese algo importantísimo que tienen allí es una glándula. Es una glándula, ¿no es cierto?, que la vemos aquí, que la vamos a estudiar en la última clase, se llama glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal está en el polo superior, entonces, de ambos riñones, y allí permanece incluso muy pegadita al riñón durante toda su vida. Por eso se llama suprarrenal. ¿Ya? Muchas veces hay malformaciones, y en las malformaciones renales, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que los dos riñones a veces forman un anillo, un semianillo, y están unidos entre sí, como pueden verlo ustedes aquí. Existe un riñón derecho y un riñón izquierdo, pero la unión de ellos, ¿cierto?, aparece. Eso es bastante frecuente como malformaciones, pero que no dan problemas de ida, que funcionalmente funcionan perfectamente, pero no son los riñones independientes. Los riñones están relacionados por su cara posterior con la pared posterior del abdomen y parte del tórax, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver que uno es más alto que el otro, por lo tanto unos van a alcanzar, ¿no es cierto?, los espacios y la última costilla, en cambio el otro generalmente la última costilla. ¿Ya? Entonces eso vamos a verlos en estas relaciones. Hay relaciones por anterior y hay relaciones por posterior. Las relaciones por anterior del riñón derecho las vemos aquí en esta figura. ¿Qué elementos vamos a encontrar aquí que se relacionan con el riñón derecho? En primer lugar, la cápsula, ¿no es cierto?, es decir, la glándula suprarrenal en la parte superior. Ahí vemos la glándula suprarrenal, ahí, en el derecho. Después vemos esta área, ¿no es cierto?, bastante amplia, que la estoy marcando aquí, es la relación con el hígado. El hígado está relacionado entonces en esa zona con este riñón derecho. Después, aquí, en esta zona medial, aquí hasta acá, todo esto está rodeado, ¿cierto?, los cafecitos aquí, corresponde al duodeno, ¿ya?, que es la primera porción del intestino delgado. Y hacia abajo vamos a encontrar, ¿cierto?, lo que corresponde al colon transverso, específicamente al ángulo hepático del colon transverso, ¿no?, y el inicio de y finalmente aquí parte de lo que es el intestino delgado, que también tiene relación con él. El lado izquierdo, en cambio, tiene otro tipo de relaciones por cara anterior, ¿ya? De nuevo la cápsula suprarrenal en la parte superior, ¿ya? Más hacia abajo tiene esta zona, y esta zona está relacionada con el estómago, ¿ya?, la zona gástrica, es decir, relación estómago. Después tenemos esta zona lateral aquí de color azul, que corresponde al vaso, relación con el vaso. Y esta zona más amplia que vemos aquí, de color plomo, corresponde al páncreas, ¿ya? Entonces tenemos la relación con todo esto. Y aquí abajo tenemos relación con el colon, ¿no es cierto?, y aquí lateralmente con el colon descendente, prácticamente el ángulo cólico que está en esta zona. Por posterior, ahora aquí vamos a encontrar, por posterior encontramos esta zona de color verde,
¿ya? Que está relacionada con la pared posterior del tórax. Por lo tanto, aquí están las últimas costillas, el espacio intercostal. Aquí está la duodécima costilla, el espacio undécimo, espacio intercostal, y finalmente la undécima costilla. Y aquí solamente el undécimo espacio y la última costilla. Y tres músculos que están en la parte baja. Estos tres músculos son el músculo transverso, la fascia del músculo transverso, músculo de la región anterolateral del abdomen, estaría el músculo medialmente, el músculo psoas, el psoas mayor, que está aquí, y este que está en medio, que es de color amarillo, sería el cuadrado lumbar. Estas son las relaciones con posterior de ambos riñones y las relaciones con anterior de ambos riñones. Por lo tanto, tenemos aquí claramente, ¿no es cierto?, las relaciones de los riñones directamente en cada uno de las estructuras que bien, el riñón tiene entonces una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa, la vemos aquí, que se abrió aquí, ¿no es cierto?, para demostrar que sí está envuelto por un tejido fibroso que le da la forma al parénquima renal. El parénquima renal es, ¿no es cierto?, el tejido renal perianectal. Por lo tanto, ese tejido está dentro y tiene esta forma. Ustedes ven acá una foto real de lo que sería, ¿no es cierto?, el riñón, y aquí estaría el hilio renal, donde entran estos elementos y sale, ¿no es cierto?, lo que es la pélula. Por lo tanto, ahí estamos viendo claramente entonces el riñón, ¿no es cierto?, en carácter. ¿Cuál es su constitución interna? ¿Cómo está constituido internamente? El riñón lo podemos dividir nosotros en dos partes. Una parte externa, esto que vemos aquí, que se llama la corteza renal. Corteza renal. Es decir, el riñón tiene una zona delgada, fina, ¿no es cierto?, que se llama la corteza renal. Y dentro de esta corteza va a tener esta otra zona, que la vemos aquí, que se llama la médula renal. Médula renal. Esta médula renal, que es la parte más interna de la corteza, tiene dos zonas. O sea, tiene en primer lugar áreas separadas y estos pequeños triángulos que se ven aquí, estos trígonos que se ven aquí, se llaman pirámides renales. Pirámides renales. ¿Ya? Y entre las pirámides renales, separando una pirámide de otra, están las columnas renales. Columnas renales. Aquí hay una columna renal, acá hay otra columna renal, aquí hay otra columna y otra columna. Alrededor de 10 pirámides, 10 a 12 pirámides renales tiene cada riñón. Cada riñón tiene 10 a 12 pirámides renales, separadas entonces por columnas renales. Eso es en la parte, ¿no es cierto?, que se llama la médula renal. Y después de la médula tenemos un espacio interno que se llama el seno renal, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que está relleno de conductos, de ductos que van a sacar la orina hacia el exterior. Veamos una área, esta área que vemos aquí, o esta área que vemos acá, que corresponde al lóbulo renal. El lóbulo renal, ¿no es cierto?, aquí vemos de nuevo, ¿cierto?, lo que es una pirámide, vemos la superficie de la corteza, ¿ya? Y aquí vemos el seno renal, que es el espacio que está dentro del riñón. Y dentro del seno renal tenemos las papilas renales, que ya vamos a ver, que son el vértice de cada una de estas pirámides. Cada una de estas pirámides termina en un vértice que tiene una base en la parte superior y un vértice en la parte inferior. Este vértice que está aquí corresponde a esto que vemos acá, que se llaman las papilas renales. Estas papilas renales son importantes. Aquí tenemos el lóbulo renal. Y ustedes ven que el lóbulo renal está constituido entonces por lo que es la pirámide, que es todo esto que vemos aquí, y la corteza, que es lo que vemos aquí. Son dos cosas que constituyen el lóbulo renal. Entonces, el lóbulo renal tiene una corteza, ahí la vemos, esta corteza tiene rayos medulares, que son todas estas vías que vemos aquí, ¿no es cierto?, se llaman rayos medulares, y después tenemos la pirámide. ¿Qué es lo que tiene la pirámide? Tiene una base, ahí vemos la base, donde
formando los vasos sanguíneos importantes, y el vértice que está acá abajo. Este vértice de la pirámide, ¿no es cierto?, de la base, se llama papila renal, papila renal. Y es lo que yo les mostraba aquí. Esto es una papila renal. Por lo tanto, esta es una pirámide, esta es otra pirámide, esta es otra, otra. Es decir, hay un montón de pirámides que se abren, ¿no es cierto?, a ese espacio interno que se llama seno renal. Ahora, en esta papila renal, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar un área cribiforme, es decir, varios forámenes pequeños y un foramen mayor que se llama el foramen papilar. Foramen papilar. ¿Y qué son estos forámenes menores y mayores? La llegada, ¿no es cierto?, de unos conductos, colectores, que son los que traen la orina desde el interior y la están vaciando a esta zona que se llama la pirámide renal, y por supuesto de ahí van a los cálices menores. ¿Ya? Esa es la característica de lo que es el lóbulo renal. Ahora, esta estructura tiene una unidad, que es la unidad anatómica y funcional del riñón, que es la más pequeña unidad que forma la orina. Y esa unidad se llama nefrón. Nefrón es una unidad histológica, microscópica, pequeña. Y este nefrón, ¿qué va a tener? Este es un nefrón, ¿cierto? Y ese nefrón va a tener, ¿qué cosa? Va a tener varias partes o varias secciones. En primer lugar, va a tener un glomérulo, ahí una zona que se llama el glomérulo renal, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Después de ese glomérulo renal va a tener un conducto, que es este que vemos de color azul aquí, ¿ya?, que se llama el conducto, ¿no es cierto?, contorneado proximal. ¿Ya? Contorneado proximal. Después va a tener un asa, esta asa que vemos aquí, que baja y sube, ¿no es cierto? Por eso se llama asa, digamos que da vuelta aquí abajo. Esta asa se llama el asa renal. Esta asa es la que se mete especialmente en la pirámide, ¿ya? Y finalmente, terminando la asa, vamos a tener otro conducto, un túbulo, ¿no es cierto?, túbulo contorneado, pero este ya no es proximal como este, sino que es túbulo contorneado distal. Entonces hay dos túbulos contorneados, uno proximal y uno distal, que están unidos por esta asa que se llama el asa renal. Y este túbulo contorneado distal, ¿no es cierto?, drena a este otro conducto que se llama conducto colector. Hay colectores de primer orden, de segundo y de tercer orden, ¿ya?, según los tamaños, y hay estos conductos que van tanto hacia abajo, se van uniendo entre sí para llegar a esta zona que se llama la zona cribosa, que corresponde a la papila renal. Por lo tanto, la orina, ¿no es cierto?, comienza a filtrarse en el glomérulo renal. El glomérulo renal es el punto de filtración principal de la orina. Aquí vemos cada una de estas estructuras, ¿no es cierto? Tenemos la corteza renal, ahí está marcada, esto es lo que es la parte cortical, esto es corteza renal, y aquí están los nefastos, y aquí estaría, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como la pirámide. Este es el glomérulo renal. ¿Cómo es este glomérulo renal? Este glomérulo renal tiene las siguientes características. En primer lugar, tiene, ¿no es cierto?, una envoltura cerrada, que es como una cápsula, ¿ya? Esa cápsula se llama cápsula glomerular, ¿ya?, que se llama antiguamente la cápsula de Baumann, ¿ya? Esto se llama ahora cápsula glomerular. Esta cápsula glomerular es absolutamente cerrada, pero ingresan dentro de ella una arteria, esta que viene aquí, que se llama la arteriola aferente. Por lo tanto, esa arteriola aferente trae la sangre, ¿no es cierto?, hacia el interior de esta cápsula glomerular. Cuando pasa por este ovillo de vasos que está dentro de la cápsula glomerular, estas paredes de los vasos tienen, ¿no es cierto?, pequeños forámenes muy chiquititos
en los cuales va a filtrar el plasma y va a salir hacia el interior, hacia el espacio capsular que tenemos aquí, ¿ya? Y los elementos figurados que tiene la sangre, estamos hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, no sé, y otros elementos, siguen su trayecto y salen de nuevo por esta otra arteriola que se llama la arteriola eferente. Por lo tanto, la sangre está pasando constantemente por este glomérulo, ¿no es cierto?, de vasos, por este ovillo de vasos, se está filtrando aquí a través de esos pequeños poros que tienen las paredes de los vasos, y ese filtrado que sale hacia el exterior sigue su camino a través del túbulo contorneado proximal. Y ese túbulo contorneado proximal, como lo hemos visto aquí, corresponde a este túbulo que vemos ahí. Y de ahí viene el asa, por supuesto, y estudia siempre el túbulo distal y después los túbulos colectores hasta la papila renal. Por lo tanto, ya se forma el filtrado, ¿no es cierto?, a nivel del glomérulo. Y ahí ustedes tienen otro glomérulo, otra figura de glomérulo, ustedes pueden ver entonces las diferentes arteriolas, cómo están relacionadas en esa área. Y hay siempre una arteriola que entra y otra que sale, ¿ya? Y el filtrado cae aquí a este interior y enseguida sigue su trayecto y sale por el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Y ese filtrado es el que se va a convertir en la orina propiamente tal, ¿ya? Sigue su trayecto, lógicamente hay una serie de intercambios en los tubos contorneados y en el asa, entra glucosa, sale glucosa, entra sodio, sale sodio, es decir, uno elimina todos los elementos que no necesita nuestro cuerpo, van siendo eliminados a través de estos poros, y definitivamente cuando hay exceso, por ejemplo, de glucosa, ¿ya? La glucosa sale por la orina, ¿no es cierto? Hay glucosuria, y esa glucosuria finalmente se elimina a través de la orina. Aquí vemos entonces, fíjense, no se olviden nunca de esto, que son las papilas. Hay una papila, aquí hay otra papila, ahí hay otra papila, ¿no es cierto? Por eso se llaman papilas, porque son salientes, ¿sí? Y aquí se ven, ¿no es cierto?, en esta línea. Estas papilas renales son la terminación de estas caminas. Bien, el riñón está irrigado por una arteria. Esta arteria se llama arteria renal y es rama de la aorta. Y esta arteria renal por anterior tiene una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas. Es decir, se divide en anterior y posterior. La anterior genera generalmente las 4 ramas y una sola rama posterior. Ahora, esta rama que está aquí va hacia el polo superior, por lo tanto se llama polar superior. Esta que está acá va al polo inferior, se llama polar inferior. Y las 2 ramas que se llaman, una es antero superior y la otra es antero inferior. Y una posterior. Esta entrada de la arteria renal nos da a nosotros una división del riñón en segmentos renales. Y estos segmentos renales los vemos aquí, en esta figura. En esta figura vemos, ¿no es cierto?, los segmentos polares, superior el amarillo, ¿cierto?, inferior el rojo. Aquí tenemos la cara anterior, por lo tanto tenemos el segmento antero superior, abajo tenemos el segmento antero inferior. En cambio, por la cara posterior, solamente un gran segmento que se llama segmento posterior, que todo está aquí. También se ve el polar superior y el polar inferior. Esa se llama segmentación renal. Todos los órganos son segmentados, ¿ya? Así como el hígado era segmentado, el riñón es segmentado, el páncreas es segmentado, todos tienen segmentos. Las venas renales salen del riñón y tienen mucha variación en cuanto a su salida. Ustedes se dan cuenta que aquí, ¿no es cierto?, vemos 1, 2, 3, 4, 5 venas renales saliendo. Tienen diferentes distancias, ya lo dijimos, eso, el izquierdo es más largo, el derecho es más corto, ¿ya? Y sus características son esas. Y ustedes ven variaciones de los vasos, ¿no es cierto?, tanto arteriales como venosos del riñón. Hay una gran cantidad de variaciones, ustedes se dan cuenta, aquí están las variaciones arteriales, aquí están variaciones venosas,
cómo podemos nosotros a veces encontrar estas características dentro de lo que es esta estructura renal. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese conducto amarillo? Ese conducto amarillo se va a llamar uretra. Todavía no he ido para el conducto amarillo, pero antes de eso me falta todavía un puntito. Bien, el riñón está metido dentro de nuestro cuerpo en la región retroperitoneal, pero ¿dónde está ubicado? Está ubicado en una especie de cartucho invertido. Es como si nosotros tuviéramos un cartucho, ¿no es cierto?, dado vuelta hacia abajo. Y este cartucho que está vuelto hacia abajo se llama fascia renal. Fascia renal. Esta fascia renal tiene las siguientes características. En primer lugar, contiene no solamente al riñón, sino también a la glándula suprarrenal. Sin embargo, esta fascia renal está separada, es decir, el riñón está separado de la glándula suprarrenal, no están en el mismo espacio, está ella más arriba, y esta fascia se conecta con la parte superior, digamos, del diafragma. Ahora, el riñón está dentro de este cartucho metido hacia arriba, ¿ya? ¿Y cómo se mantiene allí en su posición? Se mantiene en su posición gracias solamente al tejido adiposo que lo rodea. Es decir, el riñón está rodeado por tejido adiposo. Y este tejido adiposo, ¿no es cierto?, lo mantiene en su posición. Y este tejido adiposo se llama, ¿no es cierto?, la cápsula adiposa. Cápsula adiposa. Es una cantidad de tejido que rodea dentro de la fascia renal al riñón, dentro de la fascia renal. Ahora, por fuera de la fascia renal, ustedes pueden ver por fuera, también hay grasa. También hay grasa que mantiene a esta zona. Y por fuera se llama cuerpo adiposo pararrenal. Cuerpo adiposo pararrenal. Es decir, la grasa externa a la fascia renal, ¿no es cierto?, es el cuerpo adiposo pararrenal, y la fascia que está dentro de lo que es la fascia renal, ¿no es cierto?, y que mantiene al riñón en su posición, es la cápsula adiposa, que está en relación con la cápsula fibrosa que rodea al riñón. Por lo tanto, ¿ya?, si una persona hace una dieta rigurosa, ¿no es cierto?, y pierde mucha grasa, podría eventualmente perder esta grasa que está aquí. ¿Y qué ocurre cuando se pierde esa grasa? El riñón cae. Y el riñón cae, eso se llama ptosis renal. Y esa caída renal tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que por debajo del riñón hay un conducto que se llama uréter, que es largo. Y si cae el riñón, el uréter se acoda, ¿no es cierto?, porque está así y queda más corto, el uréter, ¿no es cierto?, forma un acodamiento. Y ese acodamiento hace que la orina no baje correctamente y pueda producirse, ¿qué cosa? Una glomerulonefritis, una nefritis, una nefrosis, no sé, cualquier tipo de problema renal. Entonces, ojo con que este riñón está puesto allí exclusivamente por el tejido adiposo. Aquí lo vemos en un corte transversal, en ahí está el riñón, ¿no es cierto? Ese es el riñón, ¿ya? Aquí está el vaso sanguíneo del riñón, y miren la cantidad de grasa que hay. La grasa, ¿no es cierto? Aquí está la cápsula adiposa y por fuera estaría, ¿no es cierto?, la grasa pararrenal. El mismo corte, pero en sentido longitudinal. Aquí está el riñón, aquí estaría, ¿no es cierto?, lo que es esa parte adiposa, aquí está la glándula, y el tejido pararrenal, ¿no es cierto?, que está adiposo pararrenal, que está. Bien, dentro del riñón, dentro todavía del riñón, existe un espacio, y ese espacio se llama seno renal, ¿ya? El seno renal contiene estos elementos que están de color blanco aquí, y acá, ¿no es cierto? Y estos elementos se llaman los cálices renales, y vamos a tener en la parte superior un grupo de cálices menores, superiores, que pueden ser 4 o 5 cálices, ¿ya? En la parte media vamos a tener un cáliz menor medio, que tiene 3 a 4, ¿no es cierto?, cálices menores. Y aquí en la parte inferior vamos a tener otro grupo de cálices menores que tienen entre 4 y 5 cálices menores.
Estos cálices menores, ¿no es cierto?, son cálices, se abren así, donde se abren frente a cada uno de las papilas. Por lo tanto, la papila se mete en el cáliz menor y está goteando allí, ¿no es cierto?, el filtrado glomerular en el cáliz menor. Ahora, estos cálices menores, el grupo superior, el grupo medio y el grupo inferior, van a formar grupos de mayor tamaño y estos se llaman los cálices mayores. Cálices mayores. Hay tres cálices mayores, superior, medio e inferior. ¿Ya? Y estos tres cálices mayores se juntan en esta estructura que vemos aquí, que se llama la pelvis renal. Pelvis renal. Esta zona corresponde entonces a la pelvis renal. Y una vez que se ha formado esta pelvis renal es la que sale fuera del riñón por el ilio. El ilio es la entrada, es la puerta que tiene para entrar al riñón junto con los vasos. Es la pelvis renal la que sale para formar por fuera del ilio una estructura que se llama el uréter, que es el que lleva la orina hacia la vejiga. Por lo tanto, esta es la forma como va drenando, ¿no es cierto?, la orina que se formó en el glomérulo, cómo va saliendo a través de los cálices menores, las papilas primero, ¿no es cierto?, los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis. Habitualmente, a veces hay algunas malformaciones en estos cálices menores, algunos espacios cerrados, allí queda líquido, queda orina, quedan restos, ¿no es cierto?, de lo que está habitualmente uno defecando, y estos restos se van uniendo entre sí y van formando estructuras, ¿no es cierto?, que finalmente terminan en qué cosa? Terminan formando cálculos renales, cálculos renales. Y los cálculos renales generalmente se forman en los cálices menores. Allí se forman los cálculos renales. Y estos cálculos renales van acalantándose y después tienden a salir. Y cuando salen es el problema mayor que tenemos en los dolores que tiene el paciente, ¿no es cierto?, cuando es el descenso del cáliz. Bien, este es el otro elemento que es importante. Se llama uréter. El uréter es un largo conducto migratorio de 30-35 centímetros de longitud. Tiene un largo recorrido y este uréter, ¿no es cierto?, se caracteriza porque nace en la unión pielo-ureteral. Pielo-ureteral, es decir, la pelvis del uréter, aquí está la unión, y hay un pequeño estrechamiento. Hay un estrechamiento que se llama estrechamiento pielo-ureteral. Aquí está la pelvis y aquí está el uréter. Comienza el uréter en un estrechamiento pielo-ureteral. Ahora, este uréter baja y se encuentra en esta zona con los vasos ilíacos, ¿ya?, con la arteria ilíaca interna y la vena ilíaca interna. De tal manera que ellos pasa por sobre ellos, por estas arterias y venas, y aquí se forma un segundo estrechamiento. Este estrechamiento es muy parecido al de arriba, sería el segundo estrechamiento. Y finalmente, cuando entra la vejiga, habría un tercer estrechamiento. Por lo tanto, hay tres estrechamientos. Entre esos tres estrechamientos hay dos dilataciones de gran magnitud. La superior, que es esta, que está una parte en el abdomen y otra parte en la región ilíaca. Por lo tanto, este es el uso principal, que es el que está más arriba y el de mayor tamaño. Y después tenemos un uso inferior, que es este que está dentro de la pelvis, que es el que transporta y llega a él. Ahora, cuando baja un cálculo, pasa aquí este estrechamiento de la unión pielo-ureteral, desciende, ¿no es cierto?, por el uso principal, pero cuando llega aquí, frente a los vasos ilíacos, es donde el individuo siente el mayor dolor del paso del cálculo. Y ese dolor, ¿no es cierto?, en la región posterior, aquí, en la región de la cintura posterior, es tremendamente grande cuando pasa este estrechamiento. ¿Ya? El mayor dolor que ocurre aquí. Y después el cálculo desciende y cae a la vejiga, y a través de la vejiga es, ¿no es cierto?, expulsado hacia el interior. Aquí tenemos el recorrido, ¿no es cierto?
aquí tenemos los vasos cilianos, ¿no? Y ven ustedes, aquí viene bajando el ureter, ahí lo ven, miren cómo viene bajando, hasta que llega a esta estructura que se llama la vejiga. Por lo tanto, hace un largo recorrido. Ese recorrido, ¿no es cierto?, está relacionado con el músculo psoas mayor, está relacionado con estos vasos, que son los vasos gonadales, específicamente la arteria, ¿no es cierto?, la arteria y la vena gonadal de la mujer, ¿no es cierto?, ovárica y del hombre testicular, de tal manera que tiene muchas relaciones y sobre todo cuando usa los grandes vasos es cuando se producen los mayores estrechamientos. Y después se mete al interior de la pelvis, como pueden darse cuenta ustedes. En la mujer es importante esta introducción en la base de la pelvis. ¿Por qué? Porque aquí vemos el cuello del útero. Este es el cuello del útero. Y ese cuello del útero tiene una relación cercana, pero muy cercana, con el paso de estas estructuras que corresponden a los uretes. Aquí hay 1,5 centímetros aproximadamente de espacio, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante, ¿ya?, ginecológicamente o obstétricamente? ¿Por qué? Porque resulta que cuando se opera, ¿ya?, cuando se opera el útero, ¿ya?, por algún tipo de cáncer cervicuterino, hay que sacar el cuello, incluso el tercio superior de la vagina, ¿ya? Y cuando uno saca el cuello y el tercio superior de la vagina, tiene que preocuparse mucho de qué cosa, de estas estructuras. ¿Por qué? Porque estas estructuras están en relación con la arteria y la vena uterina. Y para poder sacar el útero, lo primero que uno tiene que hacer es pinzar las arterias y venas para poder cortarlas y suturarlas, es decir, amarrarlas para que no sea. Entonces, muchas veces, por su cercanía aquí, ¿ya?, aquí se ven súper bien, pero vieron ustedes cuando uno está operando, es muy difícil ver esto igual, y eso hace que muchas veces uno pueda pinzar el uréter, incluso pueda cortar el uréter, ¿ya?, en un momento de la cirugía. Y eso trae consecuencias terribles para el paciente, ¿ya?, porque cuando se corta el uréter no se puede pegar de nuevo, es imposible pegar, ¿ya? Hay que hacer una ureteroplastia que es término lateral, es decir, se toma el uréter cortado y se cambia de lado y se pone en relación con el otro lado del uréter. Por lo tanto, hay que llamar el urólogo para que venga a hacer ese tipo de... Por lo tanto, esta es una pifia tremenda que puede ocurrir, ¿ya? Estos son los problemas iatrogénicos, así se llaman, ¿ya?, los problemas iatrogénicos que pueda tener el médico en el momento de operar, ¿ya? ¿Por qué? Por falta de conocimiento anatómico. La anatomía es súper importante. Sí. Sí, pero ese es el problema del piso. Ese es el problema del piso. Bien, joven. Sigamos entonces respecto al tema aquí. Bien, el uréter, como es tan largo, y hace un recorrido, ¿no?, tiene que tener una gran cantidad de vasos que llegan a irrigar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el uréter tiene todos estos vasos que están aquí anotados como elementos de irrigación. Tienen la arteria renal, la arteria gonadal, tienen ramas directas de la aorta, rama de la ilíaca común, rama de la ilíaca externa, rama de la arteria vesical superior, de la arteria uterina, en el caso de la mujer, de la arteria oftalmedia, de la arteria vaginal y de la arteria vesical inferior. Todas esas arterias envían vasitos, ¿no es cierto?, ¿a quién? A esta estructura que se llama uréter. ¿Por qué? Porque el uréter hace un largo recorrido, ¿ya?, y tiene una peristalsis muy importante que no vamos a ver hoy. Fíjense cómo es la formación del uréter dentro de él. Esta es la arquitectura funcional de la túnica muscular del uréter. El uréter en realidad tiene, ¿no es cierto?, una musculatura lisa, no solamente el uréter, la cálicis, la pelvis y el uréter, está compuesta por fibras de orientación heliocoidal, es decir, orientación, ¿no es cierto?, que va girando así
con fibras de giros cortos y giros largos. ¿Ya? Los giros cortos forman una camada interna que se ve al corte histológico circular, y los giros largos forman una capa externa que se ve longitudinal porque van pasando, ¿no es cierto?, con más distancia. Aquí, por ejemplo, si yo hago un corte aquí, ¿no es cierto?, histológico, voy a ver un giro corto. Por lo tanto, si lo miro histológicamente en ese corte finísimo, voy a ver una capa circular. Pero si yo hago el corte aquí, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ese corte, voy a ver que esta capa no es circular, sino que es longitudinal, pero también es helicoidal. Lo único que la vuelta es larga. Tiene vueltas largas esta y esta tiene vueltas cortas. Y esa es la característica de por qué casi todos los tejidos histológicamente se definen como circulares y longitudinales. Pero en realidad todos los tejidos son helicoidales, o si no, no tendrían peristaltismo. El peristaltismo es gracias a esa característica. Ese detalle importante lo vamos a rever aquí, que en el momento que ingresa el uréter, ¿dónde? A la vejiga, tiene que atravesar este músculo que está aquí. Y este músculo se llama detrusor. Y este músculo detrusor, que es atravesado aquí, ¿no es cierto?, es el que forma una especie de fibra. Pero cuando estas fibras que vienen así, de esta forma, ¿no es cierto?, llegan aquí, estas fibras se transforman en fibras longitudinales. Y estas fibras longitudinales, ¿no es cierto?, se reorientan en el plano longitudinal. ¿Ya? A medida que la fibra se acerca a la vertical, se reorienta el plano longitudinal. De manera que aquí no existe, ¿no es cierto?, peristaltismo del uréter en la pared vesical. Y eso hace entonces que cuando la pared vesical se contrae, pueda cerrarse completamente y evitar que la orina vuelva otra vez hacia arriba. O si no, la orina volvería por el uréter hacia el riñón. ¿Ya? Eso hace esa característica. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la llegada del uréter. Ustedes pueden darse cuenta, el uréter viene aquí, esto que vemos ahí, este es el uréter, ¿ya? Y en la entrada de la vejiga se le agrega una vaina especial, si es la vaina de Maldeyer, que es una vaina, ¿no es cierto?, de tejido muscular lisocante que se le agrega, y ambas pasan, ¿no es cierto?, a través de esta pared que corresponde al detrusor. Y entran en lo que es la vejiga, en la base de la vejiga, formando un trígono profundo, ¿no es cierto?, esa zona que se le agregó, y un trígono superficial, el uréter que se abre, ¿no es cierto?, de esa parte. Bien, eso lo vamos a ver enseguida para poder visualizar. Aquí vemos la parte superficial y esto que está de color violeta en la parte profunda, y esto es la vejiga. Bien, el uréter entonces llega a la vejiga. ¿Qué es lo que es la vejiga? La vejiga es un receptáculo, es decir, la orina está saliendo constantemente y tiene que quedar en algún lado. No puede seguir saliendo, si no estaríamos goteando por todos lados, ¿no es cierto? Pero como no goteamos por todos lados, es porque aquí existe esto que se llama la vejiga. Y esta vejiga tiene la característica de que, de almacenar la orina hasta 350 cc aproximadamente, podemos almacenar la orina. ¿Ya? Cuando llega a los 350, ¿qué nos aparece? Las ganas de ir al baño. Exactamente. Cuando llegan como a 350, comienzan las paredes de este músculo que tienen terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, comienzan a decir, ya, es bueno que va al baño, ¿cierto? Pero se paran varios quizás de la abuela, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. Aquí la vejiga tiene esa característica y, por supuesto, ¿no es cierto?, tiene un contenido. ¿Cómo es esta vejiga? ¿Cómo es la vejiga? Las relaciones de la vejiga. Fíjense que la vejiga en el hombre, aquí en el hombre, está relacionada por delante con el pubis, como en la esté separada por una cantidad de grasa retropubiana, y por detrás está el recto, ¿ya? Ese es el recto. Y abajo está una glándula masculina, que la vamos a ver el lunes, que se llama próstata, la próstata, ¿ya? Y detrás de la próstata existe un espacio muy pequeñito donde están
vesícula seminal, ¿cierto? Y grasa. Por lo tanto, casi diríamos la relación posterior de la vejiga es exclusivamente en el hombre con lo que es el recto. En cambio, en la mujer cambia el asunto. ¿Por qué? Porque en la mujer la vejiga está aquí, ya esa es la vejiga. Aquí está el pubis. Y miren lo que está detrás de la vejiga. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es eso? El útero, el útero. El útero está detrás de la vejiga y también la parte superior, el tercio superior de la vagina. La vagina está aquí. El tercio superior de la vagina está en relación con la base de la vejiga. Eso es súper importante obstétricamente hablando. ¿Ya? Y recién aquí atrás, ¿qué encontramos? El recto. ¿Te fijas? Es decir, el recto no tiene casi ninguna relación con la vejiga en la mujer, porque entre medio aparece el útero y la vagina. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? ¿Cómo es la vejiga y cómo está la vejiga dependiendo de su funcionalidad? Puede estar contraída, puede estar relajada o puede estar muy rellena, muy llena de líquido. Como dije, 350 cc. Ahora, la mujer tiene más capacidad de retención urinaria que el hombre. La mujer puede retener más orina. ¿Por qué? Porque socialmente para la mujer es más difícil orinar que para el hombre. ¿No es cierto? Es más difícil. Al hombre le basta que haya un poste de la luz, para orinar, no sea problema. En cambio, la mujer no, la mujer tiene, ¿no es cierto?, otras condiciones para poder orinar. Por lo tanto, la mujer tiene más capacidad. Además, la progesterona, que es una hormona propia de ustedes, le da esa capacidad de distensión. Se han encontrado mujeres que hasta con 5 litros de orina dentro de la vejiga, 5 litros de orina, fíjense el tamaño. Entonces, esas características pueden verse. Aquí vemos, jóvenes, por favor, una vejiga normal, ¿ya? Y una vejiga absolutamente rellena. Aquí queda una excavación prevesical cuando está rellena, digamos, y que la vamos a ver. ¿Cómo es la vejiga en su morfología? ¿Cómo es? Tiene una cara superior y tiene dos caras que son laterales, inferolaterales. Es como un bote, como cortar la parte anterior de un bote. Lo que son, ¿no es cierto?, que vienen los puertos, ahí saben cómo es un bote. Un bote adelante es así, ¿cierto? Bueno, la vejiga es así también, ¿ya? Y termina en un vértex, un ápice, y atrás, como está cortado aquí, tiene una base. Por lo tanto, el ápice vesical tiene un cuerpo, que es esto, tiene un fondo, ¿no es cierto?, y además tiene un cuello. Esta es la cara superior, las caras, ¿no es cierto?, que bajan hacia la parte inferior, que sería como la quilla abajo, ¿no es cierto?, son las caras inferolaterales, derecha y izquierda. Esto es una vejiga, y aquí está la vejiga de un hombre, porque aquí está la vesícula seminal y aquí está la próstata, digamos. Y aquí viene llegando el ureter, ¿ven? Ahí viene el ureter y se mete aquí en lo que es la vejiga. Aquí vemos la relación que tiene con el peritoneo. La vejiga con el peritoneo es una relación importante. El peritoneo la cubre parcialmente. Las caras inferolaterales son parcialmente cubiertas por peritoneo, no totalmente cubiertas por peritoneo. ¿Ya? El peritoneo, al descender, ¿ya?, cubre y se forman unos repliegues hacia la región umbilical. Estos repliegues corresponden al pliegue umbilical mediano, que es, ¿no es cierto?, la arteria umbilical que está obliterada y que nace del vértice de lo que de aquí del vértice hacia arriba nace, ¿no es cierto?, la arteria umbilical. Se llama pliegue umbilical mediano. Después viene este otro segundo repliegue, que es pliegue umbilical medial. Entre ellos hay una fosita que se llama supravesical, y de lateral al medial hay otra fosita aquí que se llama fosita inguinal medial, ¿ya?, con un trígono que se llama trígono inguinal, porque aquí hay un tercer repliegue lateralmente, donde están estas dos bases, aquí lo vemos, el pliegue umbilical lateral. Y detrás de ese tercer repliegue existe entonces una fosita inguinal lateral.
Entonces, hay un pliegue transverso que se forma porque la vejiga se achica y se agranda, por lo tanto se recoge aquí prácticamente. ¿Ya? Y lateralmente la vejiga hay dos fosas paravesicales. Ahí tenemos una vista posterior de la vejiga y ustedes pueden ver el detrusor. Aquí se ve este músculo detrusor, aquí se ve la vesícula seminal del hombre, el deferente que está llegando aquí con la ampolla del deferente y los dos lentes que están llegando aquí. ¿Ya? Esta es la próstata, se ve acá también, el nombre. ¿Ya? La mujer, ¿qué es lo que vamos a ver? Y esto es importantísimo. Aquí está, ¿no es cierto?, la vejiga. ¿Ya? Ahí está la vejiga, aquí estaría la uretra, y aquí está la vagina. Esta es la vagina. ¿Ya? El tercio superior de la vagina, este tercio superior, tiene una relación directa con la vejiga. ¿Ya? Y muchas veces, ¿no es cierto?, cuando las personas se hacen abortos, ¿sí?, sin que lo hagan, no lo hacen profesionales que sepan, ¿no es cierto?, la anatomía, se rompe esta pared y se forman fístulas vésico-vaginales. Estas fístulas vaginales producen grandes problemas, especialmente la vejiga. ¿Por qué? Porque esto es una cavidad séptica. Séptica significa que tiene muchos microorganismos. Y estos microorganismos pasan a la vejiga. ¿Y qué hacen? Inflaman la vejiga y producen, ¿no es cierto?, infección urinaria a repetición. Y la mujer está con infección urinaria y vuelve con infección urinaria. Uno la ve en la clínica y 3 meses después llega de nuevo con infección urinaria. Entonces tiene que empezar a darse cuenta uno que a lo mejor tiene una fístula, ¿cierto? Y a veces la orina, yo eso lo vi muchas veces yo en la clínica, sale por la vejiga, por la vagina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay un paso, ¿ya?, producto de algún aborto mal realizado, ¿no es cierto? Esos abortos sexuales que se hacen. Este es el detrusor. Fíjense lo que es el detrusor. Es un músculo que tiene muchos tipos de fibra, pero es un solo músculo. Es un músculo, ¿no es cierto?, que forma la vejiga. Incluso en la parte baja tiene un esfínter. Ahora, este músculo ya tiene una característica, que cuando él se contrae todo en conjunto, ¿ya? Y al contraerse todo en conjunto, es como cuando tenemos un globo inflado, ¿cierto?, y lo desinflamos. Cuando desinflamos el globo va cerrándose y achicándose de todos lados igual. Bueno, lo mismo hace esta estructura que se llama el detrusor. Cuando él se contrae de todos lados, por lo tanto va achicando el espacio y va expulsando la orina hacia el exterior. ¿Ya? Aquí vemos la vejiga por dentro. La vejiga tiene una mucosa, lógicamente, y aquí está el trígono vesical. ¿Ven? Ahí está el trígono vesical, que es formado por fibras que vienen del ureter. ¿Ya? Y estas fibras que vienen del ureter entran aquí en esta pared, y aquí está la apertura ureteral. Esta apertura ureteral es la que trae, ¿no es cierto?, la orina desde la parte superior. Y aquí abajo sigue la uretra, que es la salida de la orina hacia el exterior. Esto queda en la base de la vejiga y es muy importante esta zona. Esta es la única zona que no se contrae cuando la vejiga se achica. La vejiga se achica de todos lados, menos de esta zona, porque esta zona tiene una doble tipo de músculos superficiales y profundos que hacen que se mantenga siempre ese trígono en su posición. Aquí lo vemos el trígono, ¿no es cierto? Y los repliegues, ¿no es cierto?, que están entre el interureteral, que están entre los uréteres, y aquí estaría la salida de la uretra. Uretra femenina. La mujer tiene una uretra corta, cortísima. ¿Cuánto tiene? 3 a 3,5 centímetros de longitud. Por lo tanto, la orina desde la vejiga al exterior hace un recorrido cortísimo y sale de inmediato. Esto es positivo y es negativo, pero es más negativo que positivo. ¿Y por qué es más negativo que positivo? Porque esta zona externa que está aquí es una zona séptica, es decir, una zona con muchos microorganismos. Aquí está el introito vaginal, la entrada de la vagina. Por lo tanto,
cualquier microorganismo que aparezca aquí fácilmente puede hacer un trayecto cortísimo y está ¿dónde? Dentro de la vejiga, produciendo infección urinaria. Por eso la infección urinaria en la mujer es 10 veces más común que en el hombre, más común que en el hombre. Lo que más vemos nosotros es infección urinaria femenina. Y ahí ustedes pueden ver entonces qué características tiene. Tiene cresta uretral, tiene lagunas uretrales. Aquí hay una cresta uretral al medio, estos pequeños orificios que son estas glándulas. Aquí vemos la estructura como es, la capa muscular, esponjosa, mucosa, y vemos aquí, ¿no es cierto?, claramente la uretra, y aquí vemos la vagina. ¿Ya? Ahí están las relaciones de la uretra, por detrás está la vagina esencialmente, por delante vemos un plexo, el centro vesical, ¿ya? Y por abajo vemos las raíces del clítoris. Aquí vemos que esta uretra tiene un esfínter que está justo en la salida de la vejiga. Ese esfínter se llama esfínter interno, es involuntario. En cambio existe otro voluntario que está más distante, un centímetro después, que es totalmente voluntario. Y aquí están las glándulas. Hay unas glándulas que se abren a la uretra, que se llaman glándulas uretrales, y dos que se abren en la salida, que son las parauretrales. ¿Ya? Y aquí estaría el meato urinario. Ese se llama meato urinario. Ese meato urinario, fíjense, está aquí en este espacio, se llama vestíbulo de ese espacio. Y en ese vestíbulo, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Esta es la entrada de la vagina. La entrada de la vagina. Por lo tanto, esta es una zona séptica. Aquí está el recto, que también es una zona séptica. Por lo tanto, es fácil arrastrar algún tipo de microorganismo hacia la región anterior. Y uno lo ve en cosas tan simples como cuando va al baño la persona, ¿no es cierto?, y se limpia con el papel confort. Uno se limpia de atrás hacia adelante. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque se arrastran todos los microorganismos hacia esta zona y fácilmente entran por aquí y finalmente forman ¿qué cosa? Una infección urinaria. En cambio, el hombre es diferente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una uretra de 16 a 18 centímetros, como promedio, larguísima. Por lo tanto, si un microorganismo llega al meato urinario masculino, tiene que hacer una carrera maratónica para poder llegar a la carrera. Tiene que hablar, no sé, como aquí a Lisa más o menos, para poder llegar acá. Por lo tanto, es más difícil, jóvenes, es más difícil que un microorganismo agarró el recorrido para infectar, ¿no es cierto?, la vejiga masculina. Por eso la infección urinaria en el hombre es menos frecuente, mucho menos frecuente. ¿Ya? Ahora, esta uretra masculina tiene porciones y tiene algunas cosas que son bastante interesantes. En primer lugar, ¿cuáles son sus divisiones? Existe una uretra superior o intrapélvica y existe una uretra inferior o extrapélvica, según la situación. Una dentro de la pelvis y una fuera de la pelvis. Dos, según sus relaciones periféricas, vamos a tener una uretra que pasa por la próstata, se llama uretra prostática, una que pasa por el piso del perineo perineal, se llama uretra membranosa, y otra que está metida en el cuerpo esponjoso del pene, propiamente tal, del hombre. Y según su movilidad, tenemos una uretra fija y una uretra móvil. ¿Ya? La longitud, como dije, 16 centímetros, 3 centímetros de próstata, 10 centímetros, es decir, 1 centímetro perdón, de la región membranosa y 12 centímetros. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el recorrido que hace la uretra en el hombre. Es bastante mayor. La primera porción es esta, y esta porción tiene una característica importante. Pasa esta glándula que vemos aquí. Esta glándula se llama próstata. Y esta próstata es la que a nosotros nos da problemas en la parte masculina. Ustedes saben que para nosotros el karma que tenemos es la próstata. Para ustedes el karma serían las mamas de la mujer. Porque el cáncer mamario es lo más frecuente que hay en este momento. Y en el hombre el cáncer prostático es también muy frecuente. Por lo tanto, esta próstata y pasa por dentro de la próstata. Lo vamos a ver el lunes que de base a vértice
¿no es cierto?, la radieza. Por lo tanto, tiene la porción prostática. Aquí atraviesa el piso perineal, por lo tanto, esta es la porción membranosa y después se mete el cuerpo esponjoso. Al pasar por la próstata, se encuentra con estos detalles. Aquí hay una estructura alargada que se llama folículo seminal. Folículo seminal. Este folículo seminal tiene 3 orificios ahí. 2 laterales que los vemos ahí y allí, que son los orificios por los cuales salen los espermios que vienen por el sistema, ¿no es cierto?, de los vasos deferentes. Por lo tanto, aquí tenemos estos 2 orificios. La próstata en el hombre tiene una doble función, es para la salida de la orina y para la salida de los espermios. Y en el centro tiene el musículo prostático, ¿no es cierto?, que son restos de elementos femeninos que nos quedan a nosotros allí. Ya que el musículo prostático es el útero y la vagina de la mujer, a nosotros nos queda el musículo prostático. ¿Cómo se llama? Musículo prostático. ¿Ya? Aquí vemos entonces la parte esponjosa. ¿Ven? Miren, es larguísima, al dentro del cuerpo esponjoso. El pene tiene 2 cuerpos cavernosos por arriba y un cuerpo esponjoso por abajo. El cuerpo esponjoso es atravesado completamente entonces por lo que es la próstata. Termina adelante en una pequeña abertura, dilatación, ¿ya?, que se llama la fosa navicular. Esa fosa navicular está en la parte delantera. Por lo tanto, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa y la fosa navicular. En su recorrido, fíjense, la próstata no tiene un mismo calibre, sino que va siendo diferente. En la porción prostática hay una dilatación. En el inicio de la porción esponjosa está el bulbo esponjoso, que es otra dilatación. Aquí es donde quedan los espermios almacenados antes de ser eyaculados externamente, ¿ya? Y finalmente acá tenemos la fosa navicular, que sería, ¿no es cierto?, la última dilatación. 3 dilataciones tiene la uretra masculina. Y por supuesto, entre las dilataciones hay estrechamientos, como ven ustedes. Aquí ven claramente, ¿no es cierto?, los 2 ductos eyaculadores, la salida de los 2 ductos eyaculadores y del musículo prostático. Y de las glándulas prostáticas que se ven ahí conjuntitos, ¿ya? Eso es una característica. Y aquí estaría la fosa navicular. Este es el glande del pene. En la fosa navicular tenemos una pequeña válvula. Esa pequeña válvula navicular cierra habitualmente esa porción. Y finalmente terminamos en el extremo anterior del pene, que no es otra cosa que el meato urinario. Meato urinario. Ahí está el meato urinario en el hombro, en el extremo anterior del pene. Eso es lo que tenemos. Bien, vamos a de inmediato a pasar